Bueno, compañeros, el sistema endocrino funciona muy correlacionado con el sistema nervioso. Y por supuesto que cuando hablamos de sistema endocrino, estamos hablando de un sistema tremendamente importante. Ustedes acaban de ver las glándulas sexuales, ¿no es cierto? Que son también órganos endocrinos. El testículo, los ovarios, porque producen, son glándulas de secreción mixta, porque producen hormonas para que producen un producto externo. En el caso de los espermatozoides y de los ovocitos primarios, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? En el caso del ovario. Pero además producen la progesterona y los estrógenos y progesterona. Progesterona que, como alguna compañerita dijo, no es que sirve para el embarazo, sirve para la implantación del huevo fecundado. No es para todo el embarazo, no es un correcto, es un punto que preguntó y contestó mal. María le dijo, sí, estás muy bien, le dijo. Solamente para la implantación del huevo fecundado en el endometrio. Les decíamos que ahí se toma un examen para ver los valores de progesterona. ¿Por qué? Porque si hay falla, hay un riesgo de que no se implante y es causa de aborto. Aquello. Pero que en el mercado está elaborado la progesterona. Además, los principios de anticoncepción se encuentran entre estrógenos y progesterona, la concentración de ellos. Luego ya la propia placenta produce sus propios hormonas y todo lo demás, ¿no? Eso ya tiene que aprender en embriología. Muy bien, este es el sistema endocrino. Imagínense, es un sistema tan maravilloso. Uno se podría pensar, ¿cómo es que funciona, por decirte, esto mismo que acabo de mencionar? ¿Cómo es que funciona la progesterona cristalmente? ¿Y cómo quién le regula para que éste se produzca? Y todo se regula y se produce a nivel central, a nivel del cerebral, a nivel del tálamo y muy fundamentalmente a nivel del hipotálamo. Estos nombres del sistema nervioso, para ustedes este rato puede ser un nombre desconocido, no desconocido, pero no saben exactamente a dónde. En las próximas semanas va a ser tremendamente conocido, porque vamos a estudiar precisamente ya el sistema nervioso central. Entonces, este sistema endocrino realmente es fabuloso, fabuloso. ¿Cómo es que actúan? O sea, está formada por glándulas endocrinas, o sea, que se distribuyen en todo el cuerpo, están en todo el cuerpo. Se encuentra en el mismo cerebro se encuentra la hipófisis y la epífisis, por decirlo. Y abajo están los ovarios, los testículos. Y pasan por el abdomen, por el páncreas, pasan por el tórax, en el corazón, en el cuello, en fin, están en diferentes partes del cuerpo humano. Pero ellos producen una secreción interna, las glándulas endocrinas, que son las hormonas. Y estas hormonas van a actuar a distancia, a otro lado, en otra parte. Y ahí van a cumplir sus efectos. Entonces, como una hormona, la FSH, por decirte, es una hormona que se produce a nivel de la hipófisis y va a trabajar a nivel del ovario, tan distalmente, tan lejos. Es decir, circula en el corriente sanguíneo y llega al ovario, lo capta y produce, qué sé yo, la FSH, estructura del folículo de Grave. Entonces, son circunstancias realmente maravillosas que tiene el cuerpo humano. Y por eso están ustedes aquí. ¿Para qué? Para aprender de esta maravilla que es esta máquina humana, este cuerpo humano. Para ello están y para que ustedes se puedan explicar luego por qué hay alteraciones, por qué hay patología. Ya, en el caso de las femeninas mismo, ya les dije,
lo que puede provocar un aborto, ¿no es cierto? Falta de la progesterona. Si es que está por alguna razón, y también hay que descubrirlo, hay que examinarlo como médicos que van a ser ustedes, tienen que saber el por qué es que se produce una falla o baja de la progesterona. Pero en todo caso, ya existe sintetizado esa hormona por medio de los científicos médicos que lo han hecho en el laboratorio. Entonces, estas hormonas actúan a distancia y actúan a distancia provocando una serie de fenómenos, como es los estrógenos, por ejemplo, las características sexuales secundarias femeninas de la mujer, el crecimiento de la glándula mamaria, el crecimiento de la cadera, en fin, la voz en los hombres, la voz, el vello, la masa muscular, en fin. Pero no solamente son estas las glándulas de secreción interna, sino que también hay otras glándulas más. Pero ¿cuál es la glándula que le encuentra, como decir, controlándoles al resto? Las glándulas que controlan el resto es la glándula hipófisis. La glándula hipófisis es la que hace una retroalimentación, la que produce hormonas que dicen, anda, trabaja a nivel del páncreas, para que produzca las células de Langerhans, produzca insulina. O anda, trabaja en el tejido tiroideo para que se produzca el T3, T4. ¿Cierto? Entonces, libera una hormona, la hipófisis, para que vaya a trabajar a distancia. En este caso, por ejemplo, la STH, que va a producir estimulación de la producción de la tirotoxina, tirotropina, que actúa a nivel de la glándula tiroides. Y la glándula tiroides, cuando actúa y trabaja, va a producir, en cambio, la T3, T4, que son las tetra o triyodotironina, que es un elemento de yodo que va a regular el yodo en el cuerpo humano. ¿Me dan cuenta? Entonces, solamente así podrán ustedes explicarse si ello ocurre en nuestro cuerpo humano. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos invade un virus como el virus del coronavirus? ¿Cómo este cuerpo humano es capaz de reaccionar ante la invasión de este virus y que por la descarga de sus citoquinas produce un proceso antígeno, anticuerpo, antiinflamatorio, tal que provoca más bien que nos ayuda, que ayuda a provocar esta descarga, esta desencadenar de las citoquinas de los procesos inmunológicos, produce una complicación grave como es la neumonía, la falta de aire y la muerte. Es decir, en ese momento se vuelve, o en vez de ser una defensa, se vuelve un agente causante de la mortalidad, provocada obviamente por este virus, porque así es el virus, de agresivo. Es decir, de acuerdo a la presencia de este virus, el cuerpo, la inmunología del cuerpo humano produce más con el objeto de atacarle y combatirlo. Y al no poderlo hacer, obviamente, se produce la muerte por sus propios, como quien dice, se muere por nuestros propios secreciones líquidos. Bien, entonces, ¿dónde vamos a encontrar nosotros estas glándulas? Entonces, tienes glándulas de secreción interna, glándulas mixtas, ¿cierto? Por ejemplo, el páncreas es una glándula de secreción mixta. Ustedes ya la estudiaron porque produce, por medio de los islotes de la Langerhans, produce la insulina que va y se deposita en el corriente sanguíneo. En cambio, que el jugo pancreático, la secreción pancreática, va y termina en el duodeno para desdoblar las grasas y proteínas. Entonces tenemos las glándulas de secreción interna que solamente actúan a nivel del corriente sanguíneo. ¿En dónde se encuentran estas glándulas? En la cabeza, ya habíamos dicho, la hipófisis, glándula pineal, en el cuello, la tiroides, paratiroides y timo, en el abdomen, los islotes pancreáticos, en la región lumbar, suprarrenales, en el área genital, tejido endocrino del testículo y del ovario. Pero también hay varios órganos y tejidos que contienen tejido glandular, que secretan hormonas y que no necesariamente son glándulas endocrinas, o sea, que se producen. Por ejemplo, digo usted, el tejido adiposo, el de la pancita, ¿no? De la panza ahí se encuentran los adipositos muy importantes en la regulación del hambre y de lo que se refiere al control de la obesidad, ¿no es cierto? Sí, son muy importantes.
Entonces, ¿en dónde se encuentran? En el hipotálamo. Entonces, aquí viene la presencia del hipotálamo. El hipotálamo es el sistema nervioso. Entonces, ahí vemos la relación del sistema neuroendocrino, porque todo en la actividad del ser humano está regulado por el sistema nervioso. Y las glándulas también están reguladas por el sistema nervioso. Y precisamente el tálamo, la porción inferior del tálamo, ahí se encuentran los receptores nerviosos que llega la información indicando que hay falta de, qué sé yo, de estrógenos. Y como hay falta de estrógenos en el hipotálamo, se conecta con la glándula hipófisis, con su parte anterior, y le dice elabore una estimulación para que el ovario produzca estrógenos. Entonces, es el hipotálamo que, sin ser una glándula endocrina, es el sistema nervioso, ese es el centro nervioso regulador de todo lo que significa el sistema endocrino del cuerpo humano. Porque él es el que va a avisar a la hipófisis, que es la glándula endocrina, en cambio, que regula, que va a dirigir el resto. Entonces, estas glándulas endocrinas, de estas que no son glándulas endocrinas, como el hipotálamo, el páncreas, los ovarios, los testículos, los riñones, a estos se les dicen que son glándulas de secreción mixta, ¿no? No son endócrinas, no que ponen directamente, sino que son mixtas. El estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo, la placenta, la placenta. Y aquí tienen ustedes representados en esta figura. Significa, a ver, yo sigo sin hacerme ver. Solo cuando están hablando ustedes nomás ahí hay. Más lo que hago señas con las manos. Habrá estado medio hablando solito. Ahora hablando sin que me vean. Más lo que yo les digo, sí, con las manos. Entonces, miren, este es el sistema nervioso que ya mismo ustedes van a dominar, porque tienen que aprender a dominar. Este es el bulbo. Esta es la porción que entra por el agujero vertebral. ¿Se acuerdan del agujero vertebral? Esta es la protuberancia. Este es el mesencéfalo. Y este de aquí es el tálamo óptico. Este es el tálamo óptico. El tálamo óptico, si ustedes estudiaron en embriología, resulta originario de la vesícula media cerebral. No sé si alguien les enseñó eso en algún rato. La vesícula cerebral media del mesencéfalo, se llama mesencéfalo. Ahí está el tálamo óptico y se llama tálamo por la forma y óptico porque ahí hay centros de la vía óptica. Y la parte inferior del hipotálamo aquí, chiquito, es el hipotálamo. En el hipotálamo se encuentran los receptores de todos esos órganos que ustedes ven de los niveles endocrinos. Y desde aquí, el hipotálamo libera una sustancia que se llama sustancia liberadora a la glándula hipófisis que se encuentra en la silla turca, ya le vamos a hablar, en la silla turca y que tiene sus partes. Y en una de sus partes ordena según la falla, es decir, si hay menos, el hipotálamo ordena a la hipófisis para que produzca más. Y si hay de más, ordena a la hipófisis para que reduzca. Eso se llama feedback, no sé si ustedes han escuchado, o retroalimentación más comúnmente hablando, ¿ya? Entonces, mira, aquí tienes la hipófisis. ¿Y qué produce la hipófisis? ¿Qué produce el hipotálamo primero? Produce la producción de ADH, de oxitocina, de TRH. Toditos son sustancias liberadoras de tirotoxinas, así, CRH del crecimiento, de las GRH, del GNH, de la somatostatina.
Si todas estas glándulas, me imagino que ya les enseñaron en fisiología. Todas estas actúan sobre la hipófisis. ¿Y qué hace la hipófisis? La hipófisis, en cambio, produce en la adenohipófisis, porque tiene dos porciones que se llama adenohipófisis y una parte posterior que se llama neurohipófisis. Y también tiene una parte intermedia que se llama pars intermedia. Ya vamos a hablar. Pero mira, aquí tienen la adenohipófisis, de la hipófisis, de esta, va a formar la CTH, ¿no? Que es para producir las hormonas suprarrenales, SH, las hormonas de la glándula tiroides, GH, que es las hormonas gonadales, el PR, el FH, hormonas. Estas son las hormonas genitales. Estas son las hormonas del crecimiento. Y la neurohipófisis, ¿qué produce la parte posterior? La liberación de oxitocina y ADH. Estas son las hormonas que va a producir la hipófisis. Y la glándula pineal tiene que ver con la producción de la melatonina. ¿Y la melatonina qué es? La melatonina son esta sustancia que actúa y que a veces son afectados en los ancianos por dos momentos importantes, ¿no? La una que es para cuando se va perdiendo la memoria y la otra cuando hay problemas de olvido o problemas temblorosos, es decir, hay algunas enfermedades. Pero la melatonina es una hormona humoral muy importante. Todo ello tienen que contarles muy bien los fisiólogos y hagan el favor de que si no les enseñan bien, que les traten de enseñar bien la fisiología, porque uno al final de la carrera de medicina, si no te enseñan bien, terminas no sabiendo nada. Y todo el ser humano, el cuerpo humano se maneja por glándulas internas, compañeros. Y si ustedes no les enseñan bien hoy, sé que pueden olvidarse, pero el conocimiento bueno nunca se olvida. El conocimiento que se le guarda en la memoria, se llama, recesiva o almacenada o lo que sea, esa no se olvida. Se olvida aquello que se calienta rápidamente. Si voy a dar un trabajo y voy a estudiar un día antes, este sí se olvida, pero no aquel que es el resultado de un estudio concienzudo, adecuado, consciente. Esa sí se queda guardado ahí. Entonces, miren ustedes, aquí tenemos las glándulas tiroidea, aquí tienes la glándula tiroidea, que es esta que se encuentra por debajo del cartílago cricoideo, ¿cierto? Y ahí hay unas dos bolitas que se encuentran a cada lado de un lóbulo, que son las glándulas paratiroides. La glándula tiroidea va a producir la tiroxina T4 y la triiodotironina T3 y la calcitonina. Esa va a ser producido por la glándula tiroides. Y ahí vamos viendo en qué nomás actúan. Por decirte, la tiroxina actúa en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, la calcitonina del calcio. La hipófisis también interviene en el mecanismo del calcio. Las glándulas paratiroides en la cara posterior de la glándula tiroidea, hormona paratiroidea PTH. Esta es la que actúa a nivel del calcio. Y aquí tenemos el timo. Vean, conózcanle al timo. El causante de que los niños no sean susceptibles, no es que no puedan, de que no les llegue. Pero esta es la glándula más importante en términos de defensa del desarrollo inmunológico de los niños y que hacen que se vuelvan más resistentes a enfermarse por el COVID. Este es el famoso timo. El timo que produce los timocitos o linfocitos T. Esta glándula, el timo, tan importante. Yo quisiera hacer algún estudio, algo del timo en los niños, no sé cómo hacerlo, pero todo se necesita recursos, se necesita exámenes, etcétera, y eso es lo que nos impide hacerlo. Pero cuánto ver cómo es que actúa atacándole al COVID que no les afecta. Tal vez que ustedes pueden ver en la calle niñitos que los papás van bien puestos y los niños van como que destapados, que tampoco debería ser lo correcto, ¿no? Si no, no hubiera pacientes en el Baco Ortiz.
El timo en la edad de ustedes ya no existe, ya, por eso son más susceptibles, ¿cierto? Es que son más resistentes por la edad, pero menos susceptibles que que los niños. ¿Por qué? Porque se atrofia y se convierte en un tejido fibroso. Luego tienes en el corazón el péptido natriurético, que es un péptido en el atrio, ahí se van a encontrar, y que tiene que ver con la regulación de, de la diuresis y todo lo demás. Luego tienes aquí el tracto digestivo y en el estómago vas a encontrar una serie de hormonas, la gastrina, la secretina, la CCX, la motilina, etc. Son hormonas que se producen en la mucosa gástrica. Y sigues bajando y tienes el páncreas en donde decíamos que se produce la insulina, el glucagón y la somatostatina. Mira todo lo que produce el páncreas, además de producir el jugo pancreático. Y aquí en el riñón ya habíamos dicho que en el polo superior se encuentra la médula, las suprarrenales. Y las suprarrenales tienen 3 capas de células que producen, tienen una corteza y tienen una médula. En la corteza, 3 capas de células que van a producir 3 tipos de hormonas y la médula que produce otras hormonas. La médula va a producir adrenalina y noradrenalina. Y en la corteza, aquí está, se produce el cortisol, la aldosterona y los andrógenos. Fabulosa esa estructura tan pequeñita en el polo superinterno del riñón que produzca tantas cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Lo que les decía en el tejido celular subcutáneo, en la grasa, la leptina. Los adipocitos producen leptina, que es una hormona que va a regular va a regular, se va a conectar. Aquí también se produce la hormona, la leptina, regula acá, y acá arriba el cerebro, en el hipotálamo, en el tálamo óptico, va a dar una orden para que no siga comiendo, ¿cierto? Para regular los pesos. Y finalmente tenemos los testículos y los ovarios. Los ovarios con estrógeno, progesterona, inhibina, relaxina, no solamente eran los dos, la inhibina y la relaxina que actúan en el momento del parto. Los testículos con los andrógenos, especialmente la testosterona y la inhibina también, cuando no producir. Muy bien. Entonces, ¿y ahora qué tenemos? ¿Qué horas son? ¿Les doy algo más o ya quieren irse, chicos? Doctor, hay unos compañeros que tienen una pregunta de la prueba. Entonces quería ver si nos podría aclarar esa partecita. A ver, este rato estoy en clase, compañerita. Que te pasen a ti y contigo revisamos. Ya. Les pregunto si puedo hablar algo de la hipófisis o ya quieren irse. Sí, un ratito, doctor. Sí, podemos hablar. Bueno, miren esta maravilla de glándula. Esta es la glándula maravillosa, ¿no? Espectacular. Hasta cómo se forma es espectacular. Se forma tiene 2 partes. Está compuesto por una porción ectodérmica que viene desde la faringe y una porción endodérmica que proviene del sistema nervioso. Y por eso es que a esta porción anterior se llama adenohipófisis y la parte posterior neurohipófisis. Entonces, y tiene un tallo, sí, un tallo, se llama así, tallo pituitario. Este tallo pituitario por este sitio conducen las hormonas que produjo o las sustancias que produjo el hipotálamo y que le envía por aquí para que actúe en esta glándula y que a su vez esos elaboren otra glándula que va al circulante sanguíneo para que actúe a distancia. Entonces, esta es la conexión, este tallo pituitario se va a conectar con quién, con el hipotálamo, con el infundíbulo del hipotálamo. Ahí hay una especie como de así, como las trompas en forma
embudo. Y luego del embudo sale del vértice del embudo, sale este tallo, porque además sale de la cabeza, sale del sistema nervioso central para localizarse en la silla turca. ¿Sí se acuerdan de la silla turca? Micaela, que ya ha pagado, ya todo. Bueno, Micaela, ¿qué es la silla turca, Micaela? Eh, Disculpe, doctor, ¿me podría repetir? No le escuchaba. Claro que no escucho, están apagados ya el celular. Andrea, veamos si es que me escuchó. A mí está apagada. La silla turca es una parte del esfenoides, ¿no? ¿Qué pasó, Andrea? Conteste la pregunta. Conteste la pregunta. Pregunta sobre la silla turca, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, María Ríos? ¿Se da cuenta que apagan ya Sí la escuché, pero no sé tiempo. para estar fuera de contexto ya? Se apago, apagado, no me escuchan lo que converso en la casa, converso con mi mamita, papito, ñañito, con todo, menos escucharle al Jati, ¿para qué voy a estarle escuchando? ¿No es cierto? Y así son la mayor parte. O sea, esa es una costumbre media rara. Mira, aquí toditos están apagados del micrófono, toditos. O sea que en el fondo estoy hablando con figuras humanas ahí, nada más. Está apagado. Toditos. Ya. Mejor, mejor nos vemos, compañeros. No estoy muy, no encuentro una buena respuesta de parte de ustedes al esfuerzo de la explicación de todo, de hacerles compenetrar en un tema tan hermoso como es la endocrinología. Nos vemos, hasta mañana. Chao, Gracias, chicos. doctor. Hasta mañana.